Onda, gente? ¿Cómo están? Estamos de regreso para seguir reaccionando al concierto de los días 13 y 14 de septiembre en el Astana Arena, en la gira de Stranger de Dimash. El día de ayer, canción estupenda, como lo es Ave María, canción muy celestial, muy etérea. Y ahora nos vamos con otra canción muy celestial también, muy elegante. Creo que es la única, bueno, creo que sí, creo que es la única canción, bueno, más bien creo que es la canción donde he escuchado el tono más bonito de mi vida, que es cuando está haciendo su voz de cabeza, haciendo los adornos, que llega un momento en el que adorna de tal manera que se escucha impresionante, es el tono más bonito que he escuchado en mi vida. No quiere decir que sea ni el más bajo, ni el más alto, ni nada, sino que el tono más bonito que ha emitido un ser humano en mi vida lo he escuchado en esta canción y ha sido de Dimash. Y pues bueno, vamos a ver qué tal lo hicieron el día 13 y el día 14. Ya me dijeron por ahí que me esperan sorpresas aéreas. Vamos a ver de qué se trata, pero antes de eso, corre el intro. Bueno, después del intro así vámonos a ver al señor Kudaibergen. Señor Kudaibergen, por favor, deleítenos con su voz y haga lo suyo. Wow, ¿no se les hizo como que ese intro de Love of Darius Sun se escuchó muy al estilo de Your Love? Yo pensé que iba a cantar la de Your Love, dije, a lo mejor se equivocaron de canción, pero no. Pero sí, se escucha muy al estilo de la canción de Your Love. No sé si recuerdan cuando la presentaron el señor Klutoy y Dimash, que empieza con ahora sí que empieza con un inicio muy al estilo de película de princesas de Walt Disney, así muy orquestal, muy de fantasía. Así iniciaron la canción, la introducción de la canción. Se escuchó muy bien, muy, muy bien. Miren, pongan atención. Se escucha como la introducción de Your Love. Wow. Wow. Oh. No sé por qué, pero el audio en esta grabación, los graves se escuchan, no grave, lo que le sigue. O sea, se escuchan muy, muy abajo, muy oscuros y con muchísimo cuerpo y soporte. Se escuchan muy ricos esos graves. Pongan mucha atención cuando Dimash empieza sus fraseos con esas notas tan graves, cómo se escucha, como que resuena todo el Astana Arena. Eh, wow. Ya, Mm. Mm. Yeah. Oh. Wow, qué interesante la guitarra ahí haciendo un acompañamiento a una sola cuerda. Es
se escucha, se escucha muy diferente. Me gusta cómo escucha, es un sonido más, más en directo, más crudo, más natural. No sé, pero esa guitarra me llamó muchísimo la atención. Está haciendo lo mismo, está armonizando junto con Dimash, lo que está cantando Dimash lo está repitiendo una de las guitarras con a una sola cuerda, pero no sé, se siente diferente. Pongan atención, ahí entra. Wow, no sé, la siento diferente. Oh, el efecto que traen las guitarras suena bastante impresionante. Es como un... ¿Qué será? ¿Como un chorus? Porque se escucha que se repite la de acompañamiento, se escucha tan 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 tan. Se escucha como si vibrara varias veces. Se escucha muy interesante, me gusta mucho, tiene un sonido muy estilo In Excess de mediados de los ochentas, principios de los noventas, no sé. No sé, esta versión de The Love of Tired Swans está muy rara, casi no he comentado nada porque estoy percibiendo un montón de sonidos que nunca había escuchado de la de Love of Tired Swans, que son nuevos, están viniéndose como una cascada de eventos nuevos para mí. A lo mejor sonidos que ya había escuchado también, pero que se escuchan muy diferentes en esta ocasión. No sé, me gusta mucho lo que estoy percibiendo. Y hay que decirlo, qué habilidad la de la chica de estar hasta allá arriba, ¿eh? Yo, al tener una fuerza y un control en los brazos y en el abdomen y en todos lados para poder ejecutar eso sin caerse. Yo creo que a mí me suben 5 centímetros y ya me desnuqué. Ya me desnuqué. Oh,
Wow. No sé, la voz de en directo de Dimash en esta presentación se escucha impresionante. Me gusta mucho, se escucha muy cruda, no sé. Se escucha muy natural, sin tanta producción. No sé, se escucha más en directo. Me gusta muchísimo el audio de esta presentación de The Love of Tired Swans, de la grabación de este móvil. Me gusta muchísimo cómo se escucha muy rico, se escucha muy completo, muy lleno, su voz se escucha muy cruda, muy natural. Vamos a ver ahorita que empieza a hacer los adornos vocales cómo se escucha, pero wow, wow, estoy impresionado con con el audio de este material, de este video. Aparte que también se agradecen las imágenes que nos dejan ver a la bailarina. Hubiera estado bien también la reacción pasada donde subieron el ángel y el demonio en la de María, poder ver la ejecución de ellos junto con el canto de Dimash, pero bueno, es lo que hay. Oh, wow, wow, wow. Luego, cuando empezaron a girar y la gente se dio cuenta que iban a elevar a Dimash, la gente empezó a aplaudir, la gente gritó todos los years de la Stan Arena. Es que es impresionante qué valor. Ya sabemos que además tiene una condición física impresionante porque nada, porque hace taekwondo, porque hace de todo. Le gusta el fútbol, es un deporte, es un atleta aparte de ser un cantante. Y eso lo demuestra con su capacidad pulmonar. Si no hiciera tanto deporte no tendría esa inmensidad de pulmones para poder soportar las notas tan largas que luego hace. Pero aún así estar cantando la canción y estar, si ya cantar una canción y caminar o moverse rápido en el escenario te causa que pierdas apoyo y tu voz vibre, que a Dimash nunca le pasa y ahorita todavía lo elevan, donde realmente ya no tienes apoyo porque no estás aterrizado en el suelo, no estás plantado con los pies en el suelo, pierdes apoyo, debe de tener un diafragma impresionante para que su voz siga escuchando tan parejita. Y es emocionante, cuando empezaron a elevarlo yo mismo me emocionó. Wow. Esto me recuerda mucho al al videoclip oficial de Love of Tired Swans. Yo imagino que Dimash, no sé, no sé si en esa época lo hubiera podido conseguir Dimash. Yo creo que sí, porque siempre ha sido un gran atleta. Pero algo así para su video, que realmente los celebraran en el aire. Y obviamente con obra de la ingeniería digital le borraron las cuerdas para que realmente pareciera que estuviera volando. Pero aún así el video también es magnífico. Pero no sé, me recordó mucho a eso. Y también me recordó mucho al Cirque du Soleil. No sé, los que lo conozcan recordarán que el Cirque du Soleil también presenta un espectáculo así de este estilo aéreo. Pero impresionante, la voz de Dimash no flaqueó en ningún momento. O sea, es impresionante.
Wow, wow, vaya presentación. Hey, muchachos, hey, ya suéltense. ¿Va a poner a cantar a la gente también? Sí, va a poner a cantar a la gente. Se escucha impresionante. Wow, hasta aquí llega la versión del día 13. Fue espectacular, me gustó muchísimo que vimos todo el espectáculo aéreo de la bailarina en solitario, después con Dimash atreverse a tener los tamaños de estar ahí arriba cantando. Les digo, a mí me suben, no 5, 2,5 centímetros y ya me descalabré, ya me desnuqué o me rompí una pierna. Es impresionante, me gusta muchísimo esto. Pero bueno, vámonos rápido para que no se largue esto tanto a la reacción del día 14, a ver qué hizo de diferente. Y vamos para allá. Bueno, ya estamos aquí con la versión del día 14 y vamos a ver, señor Kudaibergen, ¿qué hace de diferente? Por favor, deleítenos y haga lo suyo. Ok, otra vez el inicio de Your Love, ya lo tenían preparado. Wow. Wow, creo que es la primera vez que vemos a la nueva corista de Dimash, a Diana, tan de cerca. Está muy, muy joven. Muy, muy joven. Yo creo que ha de tener la misma edad de cuando empezó Sarina con él, ¿no? Porque ahorita Sarina, digo, sigue estando muy guapa y todo, pero ya se ve más madura, por decirlo así, más grande. Y Diana se ve muy joven, no sé. Y es la primera vez que creo que la vemos tan de cerca. Посмотри мне в глаза, ты прости мне, я сожалею. Oh, grave se oye. Я люблю тебя, жизнь моя, без тепла. Я тобой болею, удержать не смогли мы устали. Нам очень сложно, я совсем один. Esto es diferente. En la versión pasada, en la versión del día 13, del día anterior, eh, cuando empieza a cantar Dimash, la bailarina está haciendo ejecuciones aéreas del lado izquierdo de su monitor y del mío. Y no interactúan hasta el final, cuando los dos empiezan a bailar juntos y los elevan juntos. Y aquí Dimash está interactuando con la bailarina desde un principio. Que tengo que decirlo, es preciosa la señorita. Wow. Ok, ya encontramos esa diferencia aquí. Dimash interactúa con la bailarina desde el principio. Мы устали,
сложно, я страсти один. Ты пойми, без любви ничего не нужно. Не могут жить в разлуке. Ahí volvemos a escuchar a la guitarra armonizando con la voz de Dimash. No sé, se escucha muy diferente en este concierto, en esta presentación del 13 y 14. Se escucha como que más cruda, más cercana a la guitarra. Se escucha, o le subieron más el volumen, le hicieron ese arreglo musical de darle más presencia. Pero no sé, como que la escucho muy diferente, tanto en la del 13 como en la de hoy, la del 14. No sé, pero siempre que hace esta transición de su voz oscura a su voz más suave, más melosa, me encanta cómo se escucha. Y más en esta audio de esta presentación que se escucha tan cercano, tan cruda, tan natural. Lo vemos todavía como que con más calidez, como si estuviera sacando terciopelo por sus cuerdas vocales. Se escucha magnífico. Y es que hasta su expresión facial cambia. Cuando está cantando las partes graves, se le ve una cara como que sombría, una cara solemne. Y cuando suaviza el color de la voz, hasta como que lo hace más sutil, como que obviamente la posición vocal hace como una especie de posición de sonrisa para que el sonido se escuche más claro, más brillante. Se escucha muy bien. Vean sus gestos muy solemnes, muy sombríos. Y cuando suaviza el tono, cambia a la boca. Ahí vamos a Razul y a Sarina. Wow. Hubiera estado bien también en esta presentación ver el contexto completo, ¿no? Porque aquí estamos viendo que se están sacando el detalle de la pirotecnia que en el día 13 no salió. Se hubiera visto bien que tuviéramos la toma abierta para que se viera la pirotecnia junto con la bailarina de andar allá arriba en el aire, en lo que Dimash está cantando, y sacan el efecto de la pirotecnia para darle más, no sé, más colorido, más vida. Y que se vea la parte más impresionante, digo, porque apagaron totalmente las luces para que el blanco de la pirotecnia sobresalga de manera espectacular. Hubiera estado bien que tuviéramos el contexto completo de la imagen.
Para los muy observadores, se van a dar cuenta, sobre todo en esta imagen, el vestuario de Image también es diferente del 13 al 14. En esta versión lo vemos. En la del día 13 traía lo mismo, pero traía un pantalón blanco. Y ahorita lo trae azul, azul marino. Parece entre azul y gris. Digo, también afecta mucho lo que son las luces de colores, ¿no? Y el humo de la pirotecnia para la nitidez del color. Pero al parecer es azul marino. Digo, un detalle para los que son muy observadores, ¿no? Y que se den cuenta de que el vestuario de Image es diferente. Bueno, al menos los pantalones son diferentes. Pomóż razlonie No sé si soy yo, pero creo que también los elevaron en tiempo diferente. Como que han de haber hecho la prueba el día 13 para el día 14 afinarla todo bien. Porque cuando Dimash está haciendo las notas de los adornos vocales de la canción, ya está ahí arriba. Y aquí lo suben hasta que él termina. Interesante. pomóż razlonie Y aquí están haciendo más juego. Wow. Zasługi płynie, любовь мою согрей, любовь уставший лебедей, лебедей. Wow. Sí, honor a quien honor merece. Hay que presentar a la bailarina que está preciosa y que hizo un trabajo excelente. Si se dieron cuenta, en los dos videos, en las dos presentaciones, la bailarina cuida mucho de Dimash cuando están ahí arriba en el aire. En esta presentación del día 14 me di cuenta que Dimash mm, no parece que esté ensayado, como que se le va la mano de la posición donde la tenía que tener y la bailarina rápido le busca la mano y se la jala. Y también en la versión pasada la bailarina lo estuvo cuidando mucho, sobre todo cuando estaban allá arriba. Impresionante, gran trabajo de la señorita. Vamos a terminar el video. Y al parecer aquí nos lo van a cortar, ya no vamos a ver a la gente cantando. Bueno, aquí termina la presentación del día 14 que tenemos en este video. Yo imagino que ahí vuelven a tomar una pausa para que Dimash tome agua y tome aire y pone a cantar a la gente en lo que él está tomando aire y tomando agua. Es bueno, me gustó muchísimo. Me gustó más la del día 14 en cuanto a producción. Auditivamente las dos se escucharon riquísimo. Musicalmente fueron lo mismo. No tuvieron arreglos diferentes para según el día. Aquí musicalmente se escuchó igual. Mucha presencia de la guitarra, mucha reverberación en las guitarras, con ese chorus que tienen cuando están haciendo el acompañamiento. Eh, la voz de Dimash muy bien, muy cruda, muy natural, muy cercana en las dos versiones. Me gustó mucho el audio de los dos videos porque nos hicieron partícipes como si hubiéramos estado presentes ahí, porque estuvimos escuchando tal y como lo escucharon ellos ahí en el Astana Arena.
una calidad de audio impresionante. Arlen Becurín tiene mucho que ver con eso. Y aparte también tiene mucho que ver que los dos videos que vimos, la recepción de audio del dispositivo con el que se grabó fue buena, porque también luego eso varía mucho, ¿no? Y bueno, me gustaron muchísimo las versiones de Love of Tyree Swans de los dos días, tanto el 13 como el 14, pero sobre todo la del 14 porque tuvo más juego, más interacción de Image con la bailarina. Por eso me hubiera gustado ver el contexto más completo, la toma abierta, porque hubiéramos visto a la señorita sola en el aire, aparte cuando apagan las luces y encienden la pirotecnia para que brillara con el blanco. No sé, se hubiera visto muy bien que hubiéramos tenido la toma abierta, pero bueno, es mucho pedir, ¿no? A lo mejor ya en un futuro sacarán una versión oficial en el canal de Dimash, ya podemos disfrutar de todo como debe de ser. Pues bueno, ya esta video reacción les gustó, regáleme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo video reacciones a Dimash todos los días de lunes a viernes. Y pues, ahora sí que síganme en Instagram, perdón por la tos, pero es que como que me quiere dar gripe, no sé, como que me quiero resfriar. Así les decía, síganme en Instagram, únanse a la comunidad de Lático en Patreon, es totalmente gratis. Y pues, no me queda nada más que decirles que yo soy Yadico, los quiero mucho, los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.